Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jacobo Beuglar. Él fue uno de los hijos que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra con una de sus amantes más conocidas. Pero este niño, a diferencia de sus numerosos hermanos, siempre sufre una pésima salud, siendo muy delicado y demasiado enfermizo. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Jacobo Beuglar nació en la mañana del 25 de diciembre de 1671, posiblemente en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Fue hijo del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes de este, la actriz Nell Gwyn. La pareja tuvo dos hijos en común, Carlos y Jacobo. Cuando el niño llegó al mundo, recibió el nombre de Jacobo en honor a su tío paterno, el duque de York, Jacobo Estuardo, el futuro rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia. Tanto Jacobo como su hermano mayor no tuvieron apellido alguno durante sus primeros años de vida, siendo llamados únicamente por su nombre de pila, y no sería hasta el año 1676 que su padre rey les entregó el apellido Beuglar. Ambos hermanos se llevaban tan solo un año de diferencia, pero su hermano Carlos siempre recibió más atenciones por parte de su progenitor, posiblemente porque fuese el hijo más sano que tuvieron sus padres en común. Jacobo pronto sería descrito como un niño obediente y amable, pero que sufría de una pésima salud, siendo demasiado débil y enfermizo. Por esta razón, se acabaría convirtiendo en un niño bastante mimado por parte de su madre. A diferencia de su hermano Carlos, Jacobo no recibió ningún título nobiliario, tan solo el trato de lord, mientras que su hermano recibió los títulos de conde de Beaufort y de barón de Haddington, convirtiéndose años después en duque de St. Albans. Es muy posible de que el rey Carlos II decidiese no entregar ningún título nobiliario a su enfermizo hijo, ante la mala salud y la debilidad que éste presentaba, esperando tal vez a que se hiciese mayor para ennoblecerle. El niño sería tratado por distintos médicos que serían enviados por su padre, el rey, los cuales le recetaban toda clase de brebajes para mejorar en salud. Cuando Jacobo tenía 7 años de edad, él fue enviado a tierras francesas para que recibiese una buena educación, siendo muy posible de que fuese internado en alguna escuela, donde se codearía con los hijos de la nobleza francesa, pero apenas existen datos de cómo fue su estancia en dicho lugar. Hacia el mes de junio de 1680, Jacobo murió repentinamente tras pasar 2 años en tierras francesas, siendo su muerte un tanto inesperada, debido a que sus padres no fueron informados en ningún momento por carta sobre ningún empeoramiento de su delicada salud. Según se explicó en las cartas donde se notificaba su fallecimiento, el niño sufrió una serie de complicaciones en una de sus piernas, posiblemente por un accidente o por alguna enfermedad, falleciendo repentinamente tras sufrir una serie de dolores en dicha pierna, muriendo cuando tan solo tenía 9 años de edad. Existen algunas versiones que dicen que el niño pudo haber sido envenenado, pero esto es descartado por diferentes historiadores, ya que no existe razón alguna por la cual asesinar a un niño tan pequeño, a no ser que fuese envenenado accidentalmente, debido a que el rey Carlos II tenía muchos hijos ilegítimos y Jacobo era prácticamente insignificante en comparación con el resto de sus hermanos. Se desconocen dónde descansan sus restos mortales,
pero es muy posible de que hubiese sido enterrado en el lugar donde estaba internado o en un cementerio cercano. Pese a morir tan joven, su hermano Carlos llegó a vivir hasta 56 años de edad y llegó a tener una amplia descendencia. No hay mucho más que decir sobre Jacobo. Él fue un niño que, a diferencia de su hermano mayor, sufre una pésima salud y muchos intuían de que no llegaría a edad adulta, incluido su propio padre. Por esta razón, no recibió títulos nobiliarios ni honores como el resto de sus hermanos, prefiriendo el gobernante esperar a ver si su vástago llegaba a edad adulta para poder ennoblecerle como al resto de sus hijos. Tal vez, si Jacobo no hubiese sufrido aquel accidente o enfermedad que le causó una serie de dolencias en una de sus piernas, pudiese haber llegado a edad adulta. Pero el niño acabaría falleciendo de manera repentina y sin el conocimiento de sus padres, desapareciendo así de la historia prácticamente de un plumazo, siendo esto muy doloroso para su madre, quien había querido y mimado mucho al menor de sus hijos por ser tan delicado y enfermizo. Pero su muerte sería pasada un tanto por alto y acabaría siendo olvidado por muchos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jacobo Beuklar. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros niños de la realeza que murieron repentinamente a causa de un accidente. Y con esto me despido. Hasta la próxima.